Doctor, sí, sí se mira y sí se escucha. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces damos inicio a nuestra clase del día de hoy. En sesiones anteriores habíamos tenido la oportunidad de hacer una generalidad del estuche óseo, luego una generalidad con un énfasis de histología y fisiología aplicada a las estructuras del sistema nervioso central. El día de hoy nos corresponde entrar un poquito más en materia hablando de la macroanatomía de la superficie de los hemisferios cerebrales y un tema del sistema ventricular. Es importante aclarar que lo que vamos a ver nosotros aquí es macroanatomía, puesto que la microanatomía, que es la estructura en detalle y en milímetros de cada una de las zonas de nuestro cerebro, se dejan específicamente para las neurociencias aplicadas y en el caso pues, de la competencia para el pregrado con el reconocimiento de estructuras macroanatómicas y su correspondencia clínica estaríamos más que servidos en el tema. Entonces, siendo así, damos inicio pues a nuestra clase. Si nosotros tenemos un recuerdo de nuestras clases de embriología, lo que nos interesa a nosotros es recordar que en la séptima semana, específicamente es una de las semanas más importantes para el desarrollo del embrión. Todas lo son, pero específicamente el séptimo cobra mucha importancia de lo que es el momento en donde se empieza a desarrollar el sistema nervioso. Y si nosotros recordamos de ese disco trilaminar, la procedencia ectodérmica que tiene el sistema nervioso significa que hace o cuenta con las mismas características embriológicas con las cuales se desarrolla la piel. De allí la asociación tan importante que existe entre la piel, que es ectodérmica, con el sistema nervioso central que proviene de la misma capa, solamente que hace diferenciaciones pues, celulares en ese aspecto. A grosso modo podemos recordar que existen tres vesículas que se les denomina primarias y una vesícula pues está dada por una pared y unas cavidades. Esas paredes y cavidades van a darnos la opción de tres estructuras que son el encéfalo anterior, el medio y el posterior, de los cuales específicamente se van a derivar las estructuras que de allí salen. Del encéfalo anterior el prosencéfalo, del encéfalo medio el mesencéfalo y del encéfalo posterior el rombencéfalo. En algún momento habíamos mencionado esta diferenciación arquetípica de nuestro cerebro y le damos incluso una connotación evolutiva en donde decíamos que las estructuras más básicas son del rombencéfalo, las del mesencéfalo son la evolución de las anteriores y lo más evolucionado en la actualidad pues son las estructuras del prosencéfalo. Adicionalmente, ellas se subdividen en unas estructuras adicionales, como son el prosencéfalo, el telencéfalo y diencéfalo, que ya hace parte de las vesículas secundarias. El mesencéfalo continúa siendo mesencéfalo y mantiene su nombre incluso en estructuras más tardías. Y el rombencéfalo, que es la parte más inferior, en metencéfalo y mielencéfalo. Tal vez una forma de asociar las siglas con el mielencéfalo está en relación con mielo de médula, por lo tanto hace parte o responderá a la formación de la médula oblongada. Estas vesículas cuando no están, no adquieren aún ¿no se dice? La curvatura, perdón, la curvatura de la estructura son básicamente las que vemos en esta imagen. Y en la medida en que va tomando forma la curvatura, se va pareciendo mucho más a un cerebro de un ser humano. Hasta estos momentos embriológicos, el embrión del ser humano es tan parecido como al de las aves o incluso al de los reptiles. De allí la necesidad de donde se anclan las teorías evolutivas de manifestar que somos un proceso evolutivo y nuestra embriología así lo sostiene. Cuando se va generando esa curvatura y la rotación de estas estructuras, ya se va formando las estructuras a través de vesículas secundarias en lo que posteriormente se traducirán en un cerebro humano completo, como el que vemos en la imagen superior izquierda. Esta imagen
es similar a la anterior, solamente que en los ítems de color verde se relacionan ya las estructuras desarrolladas a partir de las anteriores. Entonces, del prosencéfalo y su división en telencéfalo y encéfalo, tendremos las estructuras más evolucionadas que tiene nuestro cerebro. Cerebro, núcleos de base y todas las estructuras del tálamo, tálamo, hipotálamo, subtálamo y epitálamo. Del mesencéfalo, las estructuras que se encuentran entre el prosencéfalo y el rombencéfalo, es común encontrar en los textos de anatomía referirse al mesencéfalo como el midbrain o como cerebro medio, y a veces lo traduce de esa forma y está perfectamente estructurado, puesto que es la mitad entre las estructuras superiores del prosencéfalo y las inferiores, que es el rombencéfalo. Y por último, el rombencéfalo, que tiene una división de metencéfalo y mielencéfalo, el cual nos da la división en cerebelo y puente del metencéfalo y el mielencéfalo en bulbo raquídeo. Esta clasificación, más que generar problemas de aprendizaje en el estudiante de anatomía, notaremos que en el momento en que avancemos en cada uno de ellos, en la anatomía de cada uno de ellos, la relación que tiene con su antecedente embriológico nos va a permitir darle una clasificación ¿cuál podría ser la palabra? Una aplicabilidad que sea muy práctica del por qué está dividido así. Por el momento, recordar las tres divisiones generales en vesículas primarias, las divisiones en vesículas secundarias y por último los ítems verdes, que ya son el desarrollo de un cerebro maduro. En esta imagen nosotros podemos apreciar la primera estructura que vamos a ver, que es el telencéfalo, y esta es básicamente nuestra clase y específicamente el cerebro como el desarrollo de la macroanatomía del día de hoy. Si nosotros podemos observar, el telencéfalo es la porción del prosencéfalo que da formación a las estructuras que son pares, como los hemisferios cerebrales, tanto derecho como izquierdo, los núcleos de la base en cada uno de los hemisferios, las regiones olfatorias primarias, como podemos verlos en esta cara inferior, y también estructuras que son impares, como lo son la lámina terminal, que miramos aquí, seguida del cuerpo calloso que vamos señalando a través del cursor, y las estructuras comisurales anteriores. Estos son estructuras impares y básicamente estas estructuras impares se comportan como el puente que une las estructuras pares, como son los hemisferios cerebrales. Si existen tractos comisurales que se encarguen de unir las dos cortezas cerebrales, el mejor y más representativo es el cuerpo calloso, el cual es esa estructura está provista de todas las fibras de conexión entre un hemisferio y el otro. Cada hemisferio cerebral tiene una forma ovoide, como la podemos apreciar. Su eje mayor es antero-posterior. El extremo posterior es mucho más ancho que el extremo anterior y está dividido cada una de las cortezas por una fisura profunda en la línea media que se llama fisura longitudinal del cerebro. A su vez también está dividido de las estructuras del cerebro medio por la fisura transversa del cerebro, como la podemos notar aquí remarcado en línea punteada roja. Por lo tanto, esa demarcación de hemisferio cerebral unido por estructuras impares de cuerpo calloso, lámina terminal y comisura anterior, y adicionalmente separado del cerebro medio o mesencéfalo por la fisura transversal cerebral, es lo que compete específicamente al telencéfalo. Cada hemisferio cerebral, cada uno de estos, tanto el izquierdo como el derecho, presentan tres caras para el estudio. Una cara que se le denomina superolateral, que sería esta que estoy señalando, igual esa también nos sirve para la misma razón. Una cara inferior, que es la que estamos apreciando en la esquina de nuestra diapositiva, y una cara medial o una cara mesial, que es la que se contrapone a la cara mesial del otro lado. De esa forma, esas tres caras son las que nos ocupan el día de hoy. Si notamos en esta diapositiva,
En etapas embrionarias, tanto entre el 30º día como el 50º día, las estructuras embriológicas son muy similares a los desarrollos de las aves e incluso de los reptiles, como mencionamos anteriormente, en la manera en que se forma la angulación de esas vesículas y posteriormente esa angulación, la rotación de estas mismas sobre su eje, nos da una forma mucho más humana desde el tercer a cuarto mes. Sin embargo, en el tercer y cuarto mes, la descripción embriológica de un cerebro humano está determinada por una textura lisa, como la podemos ver aquí. En la medida en que va habiendo desarrollo y los elementos celulares van cobrando mayor volumen, se van formando las arrugas características que tiene el cerebro, a los cuales se les denomina circunvoluciones o giros. En esta diapositiva entonces podemos observar un cerebro ya maduro. Cada uno de los rebordes se denominarían giros o circunvoluciones, mientras que los surcos que aparecen entre cada una de las circunvoluciones pues asumen ese nombre, surco, o también asumen el nombre de cisura. Podemos encontrar en algunos textos el nombre de fisura. Surco, cisura o fisura serían términos indistintos. Sin embargo, tanto cisura o fisura, como la podemos observar en este término de la diapositiva previa, está relacionado para unas que son estructuras que son mucho más profundas. O aquellos surcos que son mucho más profundos se les denomina cisuras. Y esta, como la que aparece acá, cisura, se deja para aquellas circunvoluciones que generan divisiones entre los lóbulos y también adquieren un grado de profundidad diferente al surco. En esta imagen de la esquina inferior derecha podemos observar la diferencia entre un giro, que es el reborde, y el surco, que es el que acompaña al giro en cada uno de sus extremos. De ahí entonces que el estudio de las caras, tanto superolateral, inferior y mesial, va a estar repartido en cuántos surcos y lóbulos y giros, perdón, tiene cada una de esas caras. Estamos más familiarizados con esta imagen, en donde reconocemos en una cara superolateral los 4 lóbulos que se pueden apreciar en cada uno de los hemisferios. En la parte más anterior el lóbulo frontal, en la parte más lateral el parietal superior y el temporal en la parte inferior, y en la parte más posterior se encuentra el lóbulo occipital. Se describen, sin embargo, 5 lóbulos, los cuales, adicional a los 4 anteriormente mencionados, el quinto lóbulo, que nunca se lo menciona o que generalmente no se lo menciona, es el lóbulo de la ínsula, que es un lóbulo que se encuentra en la profundidad de esta cisura lateral o la cisura de Silvio, que hay que hacer una disección de esta cisura para llevar hacia arriba el lóbulo frontal y hacia abajo el lóbulo temporal, y en la profundidad encontramos este lóbulo que es el lóbulo insular. Esas divisiones entre cada uno de los lóbulos se logra a través de surcos o de cisuras profundas, la mayoría de ellas, y son aquellas que vamos a ver en este mismo momento. Entre el lóbulo frontal y el lóbulo parietal se encuentra uno de los surcos más importantes, que es el surco central, que es el que nosotros apreciamos aquí marcado con el número 1. Este surco central empieza desde la cara lateral, asciende en dirección oblicua y hacia atrás posterior, y si nos regresamos acá, de todos estos, el surco central es el único que llega hasta la parte más, hasta el ápex del cerebro, y se incluye dentro de la fisura longitudinal. Es decir, que va desde la cara superolateral y al final ingresa en la cara mesial. Si ustedes notan, ninguno de los otros surcos cumplen ese mismo propósito. De allí, esa es la manera como de hacer el reconocimiento. Perdón, de hacer el reconocimiento. Si volvemos nuevamente entonces a nuestra imagen, determinamos que este es el surco central. Por epónimo se le denomina surco central o surco de Rolando. A pesar de que
los consensos anatómicos evitan el uso de epónimos. Les recomiendo que estos sí lo recuerden porque son y siguen siendo muy utilizados en la literatura anatómica y en general en las descripciones de artículos médicos afines con neurología. Por lo tanto, surco central. ¿Qué divide el surco central? Por delante al lóbulo frontal y por detrás al lóbulo parietal. Un segundo surco profundo también en la cara superolateral de nuestro cerebro es el surco lateral, que va en dirección anteroposterior, también oblicua hacia atrás, y este adquiere el epónimo de surco lateral o surco de Silvio. Este surco se encarga de hacer la división entre el lóbulo frontal arriba, el lóbulo parietal arriba y el lóbulo temporal abajo. Este surco cobra importancia porque es la emergencia de estructuras vasculares, tanto arteriales como venosas, y particularmente es el asiento de la arteria cerebral media que discurre a través de ese surco, específicamente por aquí, por el área insular, por el opérculo de la ínsula. Y es el lugar en donde se permite la mayoría de abordajes quirúrgicos para llegar al lóbulo de la ínsula o estructuras centrales y vasculares del polígono de Willis. De ahí es muy importante reconocerlo. En un espécimen fresco está cubierto con aracnoides y pía madre, por lo tanto hay que hacer una disección cuidadosa del mismo para evitar las estructuras vasculares que anteriormente les mencioné. Por lo tanto, en conclusión, el surco lateral o de Silvio divide al lóbulo frontal arriba, parietal arriba, del lóbulo temporal que se encuentra abajo. Este surco lateral en su cara más posterior, va a tener una condición anatómica y funcional muy importante, y es que en la unión con el lóbulo parietal, junto con este que es el del lóbulo temporal, y la fusión que deja en el surco lateral, dan el origen a un giro que se denomina el giro angular y el giro supramarginal, los cuales son muy importantes para la funcionalidad del área sensitiva del lenguaje. Es el lugar en donde en esta zona específicamente se asocia la audición de nuestro lenguaje, y más que la percepción del lenguaje es el entendimiento del mismo. De ahí entonces que lesiones que ocurren en esta zona hace que las personas que las padecen no alcancen a entender, escuchan lo que se les dice, saben que hay un sonido, saben que hay un lenguaje, pero no logran entender el lenguaje. Haría las veces o el ejemplo como si ninguno de nosotros conoce el alemán y alguna persona nativa habla en alemán. Nosotros sabemos que está emitiendo un lenguaje, sabemos que está emitiendo un sonido, sabemos que se quiere comunicar con nosotros, pero no tenemos ni la más mínima idea de lo que está pasando. Entonces imagínense cuál puede ser la sensación de una persona que toda su vida ha hablado nuestro lenguaje materno y en algún momento de su vida pierde esa capacidad y no logra entenderlo. Por lo Doctor, tanto, señora, ¿y esto puede ser reversible? dependiendo de la causa. Por ejemplo, infartos derivados de obstrucciones arteriales de esta zona, específicamente, el infarto genera muerte neuronal y definitivamente acaba completamente con esa zona. Y ahí se traduce a las personas que sufren accidentes cerebrovasculares, ya sean isquémicos o hemorrágicos, cuando se priva de la oxigenación de esa zona y fallece de esa zona, muere. Y entonces la persona queda con un tipo de, una definición semiológica que se le llama afasia. La afasia sensitiva es que escucha pero no logra entender lo que se le dice. En ese caso no habría reversibilidad. Si la condición es, por ejemplo, alguna lesión tumoral, que lo que está es comprimiendo específicamente esa zona, pues resecar la lesión tumoral y descomprimirla sin afectar obviamente el tejido neural normal. Esa sería una condición de reversibilidad. Mientras tanto, ¿qué hace que sea reversible o no reversible? Pues específicamente el daño temporal o permanente que haya causado aquella lesión previa. ¿No es cierto? Ok. Entonces,
Hemos visto en la cara superolateral dos surcos importantes, el central y el lateral, y algunas de las divisiones. Pero en la parte más posterior existen unos surcos que son más inconstantes, no son tan profundos como el 1 y el 2. Uno de ellos es el surco, se denomina surco parieto-occipital, que va a una división entre la corteza parietal y el occipital, y a una que se le denomina escotadura preoccipital, que está en la división entre el lóbulo temporal y el occipital. También suele denominársele surco temporo-occipital y surco parieto-occipital. Sin embargo, estos dos surcos, incluso en esta misma gráfica, no alcanzan a ser tan definidos como el número 1 y el 2. En algunos casos incluso hasta son inconstantes. Y al final, el último lóbulo de la ínsula, que ya lo habíamos manifestado a la profundidad del valle de Silvio, de la fisura silviana, cuando se hace esa disección. Si ustedes notan, cuando está con colorcitos y así bien esquemático, es mucho más fácil de localizarlos, pero en algunos, en el espécimen real no es tan sencillo lograr ubicarlos, y a veces se logra hacer mediante puntos craniométricos o mediante estimulación en el transoperatorio. Cuando se logra hacer cirugía con paciente despierto, porque llama mucho la atención de que el cerebro, siendo el centro organizador de toda la sensibilidad y la motricidad, el cerebro no duele. Es decir, la persona puede estar completamente despierta, lo que duele es las estructuras pericraneales, el cuero cabelludo, la musculatura epicraneal, el hueso, el periósteo, la dura madre duele, pero de ahí hacia abajo no hay sensibilidad, no hay dolor. De allí que las cirugías de cerebro en un gran número de casos o en algunos casos específicos se hacen con paciente despierto. Por ejemplo, para lo que me pregunta la doctora, y esto es reversible, si tengo una lesión en esta zona que es el giro supramarginal, es al terminar el surco central, el surco lateral, perdón, y necesito que cada vez que vaya resecando no comprometa esa área sensitiva del lenguaje, necesito tener al paciente despierto para poder ir haciendo la extracción de la lesión, y continuamente un neurólogo está preguntándole cosas. Nombre, qué color es esto, cuál es la, no sé, diferentes tipos de preguntas que me permiten orientar que él aún está percibiendo su corteza sensitiva auditiva primaria en este lugar. Por lo tanto, cuando no es posible reconocerlo así tan gráficamente como está acá, la estimulación de esas zonas mediante electrodos o la estimulación continua mediante preguntas al paciente despierto me permiten saber en qué área me encuentro. O más adelante lo vamos a ver, el área motora y el área sensitiva, cuando la estimulo mediante electrodos, puedo apreciar movimientos de cara, de mano, de piernas, o la sensación cuando estimulo el área sensitiva. Entonces, eso se logra específicamente con paciente despierto en el transoperatorio. En esta imagen, entonces, nuevamente nos vamos a ubicar en las cosas que nosotros ya reconocemos. Surco central, ¿no es cierto? Es el que divide el lóbulo frontal y el parietal por atrás. El surco lateral de Silvio, que nos divide el frontal arriba, el parietal arriba y el temporal abajo. Y los inconstantes, que serían el parieto occipital y la escotadura preoccipital, que básicamente ustedes pueden notar que no tienen la misma definición que las anteriores. Ahora la idea es ir por cada uno de los lóbulos determinando cuántos giros y cuántos surcos poseen y ubicarlos en nuestros especímenes. Entonces empecemos por el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es un lóbulo que va desde su parte anterior, que se denomina polo del lóbulo frontal, hasta su parte más posterior, que es el surco central o surco de Rolando. Esos son los límites que él tiene. En la parte anterior el polo, en la parte posterior el surco central. Adicionalmente, el lóbulo frontal posee cuatro giros, perdón. Un giro frontal superior, un giro frontal medio y un giro frontal inferior. Y adicionalmente un giro que se denomina precentral o también se denomina giro frontal ascendente.
Esos 4 giros que se han formado se dan a través de tres surcos. El surco frontal superior divide el giro frontal superior del giro frontal medio. El surco frontal inferior divide el giro frontal medio del giro frontal inferior. El surco precentral divide los giros frontales adelante del surco central. Entre el surco central y el surco precentral se encuentra entonces el giro frontal ascendente o giro precentral. En resumen entonces, giro frontal superior, medio e inferior y giro precentral, a través y divididos por el surco frontal superior, surco frontal inferior y el surco precentral. De importancia recordar que el área de raciocinio, lo que nos vuelve más humanos o inhumanos en algunos casos, es la corteza frontal. Es el área que nos permite tener control racional de los impulsos. Es el que permite tener convivencia social. De allí entonces que se identifica que la lesión del área frontal genera una cosa denominada el síndrome frontal o la frontalización, y es los pacientes que se desinhiben, tienen desinhibición social y son los que fácilmente pueden compararse como, por ejemplo, con el exhibicionista, el tipo que va en la calle y simplemente se quita la ropa porque obtiene placer cuando lo mira, por ejemplo. O es la persona que al tener una lesión en el lóbulo frontal empieza a hacer sus necesidades fisiológicas en la mesa. Es el que tiende a tener actitudes agresivas con el personal que lo atiende. Entonces hay una pluralidad de síntomas que se manifiestan en esa persona que entra en un síndrome frontal porque desconecta su parte humana y lo convierte en mucho más animal de lo que ya es. De importancia en el lóbulo frontal es que el área precentral o el giro frontal ascendente es el área encargada de la corteza motora primaria. De allí entonces que lesiones en esta zona ocasionan pues trastornos de disminución de la fuerza o ausencia completa de la fuerza muscular. Y si ustedes recuerdan, alguna vez lo habían visto, este es el área que traduce el homúnculo motor, en donde la mayor parte está representada por la cara, en la parte más superior las piernas y en la parte más lateral las manos y los dedos. Es una división arquetípica que tiene ese giro. De allí entonces que con eso completamos el lóbulo frontal. En esta imagen completa pueden observar ustedes en amarillo el giro frontal superior, el medio y el inferior, y adicionalmente el giro precentral. Si ustedes notan adicionalmente, en el giro frontal inferior, el surco lateral o decilio emite 2 ramas hacia arriba. Esas ramas o esos surcos que emite, uno de ellos es el ramo horizontal anterior y hacia atrás el ramo ascendente. Eso divide al giro frontal inferior en 3 adicionales, en 3 partes adicionales. Desde anterior hasta posterior está la pars orbitalis en relación con la órbita que queda aquí, la pars triangularis y la pars opercularis en la parte más posterior. Se denomina pars opercularis porque está en relación con lo que en la profundidad de la ínsula se denomina el opérculo de la ínsula. Por lo tanto, el opérculo de la ínsula tiene una representación de pars opercularis en el lóbulo frontal y también tendrá una porción opercular acá en la parte parietal. Quiere decir entonces que la ínsula tiene relación tanto con el lóbulo frontal como con el lóbulo parietal y adicionalmente con el lóbulo temporal, porque pues la ubicación anatómica de ella está en la profundidad de estos 3 lóbulos. Esta pars orbitalis, triangulares y operculares
Cobran importancia particularmente está la pars triangularis. Si habíamos dicho que entre el giro supramarginal y el angular, que se encuentra en esta parte de atrás, se encuentra el área sensitiva del lenguaje, es decir, la capacidad de entender lo que se nos está diciendo, la pars triangularis es la coordinadora motora del lenguaje, es la que me permite a mí hablar y me permite a mí tener una coordinación en el habla. De ahí entonces que para que yo pueda tener un adecuado lenguaje, me pueda comunicar bien, coherentemente, necesito tener esta pars triangularis indemne. Pero para yo tener esta pars triangularis indemne, necesito también tener el giro supramarginal y el angular de forma adecuada, porque el proceso del lenguaje empieza con entender lo que se me está diciendo y verbalizo una respuesta. La afasia sensitiva que manifestamos anteriormente es un trastorno en esta área supramarginal que también se denomina el área de Wernicke. Mientras que el comunicarme adecuadamente se encuentra en esta área que es el área de Broca. Por lo tanto, daños en el área de Wernicke se denomina afasia sensitiva, es decir, no entiendo lo que estoy escuchando, y el daño en el área de Broca se llama afasia motora, es decir, puedo entender lo que me están diciendo, pero no puedo responder adecuadamente. En este caso, el paciente se le pregunta, dígame su nombre, y él responde azul, la casa, la vaca, arriba, abajo. Respuestas que son completamente diferentes a las preguntas que se le está ejecutando. Él en su raciocinio logra comprender que se le está hablando, logra comprender que se le está diciendo cuál es su nombre, para el ejemplo, pero su cerebro interpreta de una forma diferente y pronuncia un lenguaje o pronuncia una respuesta que no tiene ninguna coherencia con lo que se le ha preguntado. Estas áreas funcionales o áreas elocuentes, como también se les denomina, son las que generalmente en la mayoría de la población, en más del 90%, se encuentran en el lado izquierdo de los hemisferios cerebrales, siendo así que nuestro hemisferio cerebral izquierdo, en la mayoría de los casos entonces, se le denomina el cerebro dominante, porque allí se encuentran las áreas elocuentes y particularmente las del lenguaje. Y suele haber correlación, no siempre, que las personas diestras tienen su hemisferio cerebral dominante el izquierdo, mientras que los zurdos, no todos, tienen un hemisferio cerebral derecho. En épocas primarias de la neurología esa era la forma para determinar cuál era el cerebro dominante. Sin embargo, algunas personas zurdas, o tal vez la mayoría de ellas, también su cerebro dominante es el izquierdo. La única forma de interpretar o de reconocer cuál es el cerebro dominante es mediante estudios de imagenología funcional que me permitan a mí determinar cuál hemisferio manifiesta la elocuencia en esas áreas a través de la utilización de radioisótopos o de glucosa que se pueda marcar o ver en un estudio de resonancia. Pero en la gran mayoría de casos, la mayoría de la población, repito, su hemisferio cerebral dominante es el izquierdo. De allí que accidentes cerebrovasculares, isquémicos, hemorrágicos, traumas o tumores o malformaciones que afecten el lado izquierdo van a tener una manifestación en áreas elocuentes, ya sea con una afasia sensitiva o una afasia motora, o cuando incluya las dos áreas del lenguaje, una afasia mixta, en donde ni entiende lo que se le dice, pues y obviamente tampoco verbaliza una respuesta. ¿Está clara esa observación? Sí, doctor. ¿Ya alguna pregunta tal vez? ¿No? No, era otra cosa. Listo. Vamos con el lóbulo parietal. Siguiendo el mismo orden anterior, determinamos que el lóbulo parietal tiene unos límites. El límite anterior del lóbulo parietal pues era el surco central. Recordemos que el surco central era el límite posterior del lóbulo frontal. Ahora el surco central también nos sirve como límite anterior del lóbulo parietal. Y en la parte más posterior pues se encuentra la escotadura preoccipital
y el surco parieto occipital, que decíamos que eran inconstantes, que lo limita atrás con el lóbulo occipital. El lóbulo parietal está provisto de tres lóbulos, de tres giros, perdón, de un giro o lóbulo parietal superior, o de un giro y un lóbulo parietal inferior, y adicionalmente un giro parietal ascendente, o que también se le llama giro postcentral. Si había un precentral que estaba antes del surco central, pues también hay un postcentral que está posterior al surco central. Y si había un surco precentral, también hay un surco postcentral. Entonces, en resumen, podríamos decir que el lóbulo parietal tiene el giro parietal ascendente o postcentral, el parietal superior y el parietal inferior. Y estos están divididos por los siguientes surcos: por el surco postcentral atrás y el surco intraparietal. Ese surco intraparietal me divide un lóbulo superior y un lóbulo inferior. Y en la parte posterior, el parieto occipital y la escotadura preoccipital, que nuevamente repetimos son inconstantes. Es aquí específicamente donde cobra anatómicamente valor o donde se encuentra el giro supramarginal y el giro angular. Lo habíamos mencionado anteriormente con el lóbulo frontal, pero es porque decíamos que la prolongación de la cisura lateral me llega a la formación específicamente de esos giros, pero esos giros se encuentran en la confluencia entre el lóbulo parietal y el lóbulo temporal, justamente en esta esquina. No hace parte del lóbulo frontal, lo aclaro, solamente hacíamos referencia por la cisura lateral de Silvio y en esa ubicación. Decíamos entonces que la gran importancia radica en dos partes. Una aquí, que es la corteza sensitiva del lenguaje, y la que está marcado en amarillo en esta diapositiva, que es el giro postcentral, que es el área sensitiva del cuerpo. Si en la parte anterior era la motora, esta es la parte sensitiva y también está representada por un homúnculo sensitivo que tiene características muy similares al homúnculo motor, muy representado con piernas arriba, una gran cara en esta zona, unas manos inmensamente grandes en esta zona, que es la representación topográfica de la disposición de la sensibilidad en el cuerpo. Nuevamente en esta imagen inferior hacíamos el círculo rojo, la ubicación del área sensitiva del lenguaje, específicamente en el giro supramarginal y en el giro angular. Con el giro occipital, mucho más fácil las cosas. Tenemos que la parte más posterior del giro del lóbulo occipital es el polo del occipital, y su parte más anterior pues serían las divisiones con el lóbulo parietal y el temporal, que son básicamente la fisura parieto-occipital y la escotadura preoccipital, que hace veces de los surcos inconstantes que dividen el lóbulo temporal del lóbulo occipital. El lóbulo occipital reposa toda la información de la corteza visual, de allí corteza visual primaria. De allí está entonces que lesiones en esta área pues generan un tipo de ceguera, que es una ceguera cortical, porque uno puede tener ceguera desde la parte más anterior con alteraciones de retina, el nervio óptico, del quiasma, de la vía visual, o directamente de la corteza cerebral que se encarga de la percepción de las imágenes. Entonces, este lóbulo occipital lo dejamos específicamente para el procesamiento visual. El lóbulo temporal es un lóbulo que tiene 5 giros y que está revestido básicamente de 4 surcos. En la cara superolateral podemos observar 3 giros: el giro temporal superior, el giro temporal medio y el giro temporal inferior. En esa cara se pueden apreciar los surcos que los dividen: el surco temporal superior, el surco temporal medio. El surco temporal superior divide al giro temporal superior del medio, el surco temporal medio divide, el surco temporal inferior, perdón, divide
al giro temporal medio del giro temporal inferior. Y en la cara inferior, que lo vamos a ver más adelante, miraremos los otros surcos y giros que hacen parte del lóbulo temporal. En esta imagen superolateral podemos apreciar que están representadas las áreas que anteriormente habíamos hablado. La parte más delantera, que es el área de Broca, que es el área en donde confluye el surco central y específicamente en la pars triangularis, es el área del lenguaje motor, mientras que en la parte más posterior, donde está el giro angular, supramarginal y uno que se denomina el giro temporal transverso o de Hessel, este es un complejo nuclear que me permite a mí la percepción auditiva del lenguaje, como ya lo hemos mencionado en todas las diapositivas anteriores. La coordinación entre el área sensitiva y el área motora del lenguaje me permiten a mí dar una coherencia a lo que yo estoy hablando. De ahí la importancia de que las lesiones en estas zonas producen específicamente una condición que se denomina afasia sensitiva en este caso, afasia motora en este caso, o mixta cuando hay compromiso de las dos regiones. El lóbulo de la ínsula es un lóbulo que se encuentra en la profundidad, como ya lo habíamos mencionado. Para disecarlo necesitamos abrir la cisura lateral o de Silvio, traccionar hacia adelante el lóbulo frontal y hacia la parte inferior del lóbulo temporal, y en la profundidad vamos a encontrar esta estructura, que es básicamente una estructura triangular, donde su base es superior y su ápice es inferior. Y adicionalmente a ello encontramos unos giros largos y giros cortos, dados por unos surcos largos y surcos cortos. Se describen aproximadamente entre 5 y 7 giros al interior del lóbulo de la ínsula. Este lóbulo tiene una estrecha relación con el lóbulo temporal y forman un circuito que en neurofisiología se lo determina como el circuito de Pertz. Este circuito es un circuito que tiene la condición funcional de la mayor cantidad de memoria que puede tener una persona, teniendo en cuenta que asocia diferentes lóbulos, la asociación con el lóbulo frontal, con el parietal, ocasionalmente con el occipital y con el temporal, hace que sea un lóbulo intermedio en ellos y capta información de cada uno de los lóbulos anteriores y le permite el procesamiento de la memoria. Y específicamente recobra mucho interés la memoria olfativa, y es lo que nos permite a nosotros recordar a través de un aroma un evento que ha ocurrido hacia hace muchísimos años, y se lo recuerda muy claramente específicamente por el aroma que trae. El aroma evoca muchos recuerdos, de allí que el explotar la memoria olfativa, o cuando se está haciendo algún tipo de estudio, vincularlo con algún aroma, permite que sea la puerta de apertura hacia las otras informaciones que se encuentran alrededor. Es importante, les decía a los compañeros del grupo pasado, que todos tenemos diferentes formas de memorización. Tenemos visuales, algunos somos más auditivos, algunos somos más táctiles. Cada uno de ustedes debe reconocer cuál es la capacidad o la forma de memorización que tienen, porque eso les va a permitir utilizar ese proceso de memorización de mejor manera. No desaprovechen la memoria gustativa y la memoria olfativa, porque esas anclan mucho más conocimientos. Entonces, vinculen un recuerdo a un sabor, a un aroma, y eso les permite abrir puerta específicamente a otro tipo de informaciones. De allí que los momentos agradables que ocurren alrededor del compartir una comida, una bebida, no suelen olvidarse fácilmente, y más que por el ambiente táctil que genera, es por el aroma que se genera específicamente por ese momento. Entonces, una muy buena recomendación es potenciar sus mecanismos de memorización a través de todos sus sentidos, sin desaprovechar el sentido del olfato, específicamente por este lóbulo que se encuentra aquí al interior. En la cara mesial de nuestros hemisferios cerebrales es mucho más sencilla que la cara superolateral. La parte más interna, lo mencionado, es el cuerpo calloso,
por encima de él se encuentra el giro del cíngulo, ¿no es cierto? Y existe una estructura, un surco que se llama el surco cingulado, el cual divide la corteza frontal y parietal en la parte mesial con el giro frontal superior arriba, el lóbulo paracentral que hacen parte todavía de la corteza frontal, y si ustedes notan, este surco cingulado va hasta la parte posterior y queda incluso por detrás del surco central, es decir, que alcanza a tomar todo el lóbulo frontal completamente. El giro cingulado, el giro frontal superior y el giro paracentral son los más representativos en la corteza mesial. Posteriormente a la división que genera el surco cingulado está el área de la precunia o el precunio, que ya hace parte del lóbulo parietal, y posterior del precunio a través de la fisura parieto-occipital, que acá ya no es tan inconstante como en la cara superolateral, encontramos la cuña y la fisura calcarina que hacen parte del lóbulo occipital. Ya en la parte inferior del hemisferio encontramos los dos giros restantes de nuestro lóbulo temporal que hacen referencia al giro hipocampal, al giro fusiforme, o en algunos momentos denominado también el giro temporo-occipital lateral y temporo-occipital medial, que lo vamos a ver aquí específicamente en esta cara. En la cara inferior, que es la tercera cara del hemisferio cerebral, se pueden observar la representación tanto de los lóbulos temporales como de los lóbulos frontales. En el lóbulo frontal, el giro frontal inferior, en su continuidad a la cara inferior, nos muestra los giros orbitarios, que son 4 estructuras diferenciadas a través de unos surcos que forman una H. Estos surcos y estos giros son los que forman las impresiones digitiformes en el techo de la órbita. Y en la parte más interna, el giro recto, que tiene una estrecha relación con el nervio olfatorio. En la parte más posterior del giro de la visión del lóbulo temporal, tenemos en amarillo el giro temporal inferior que venía de la cara superolateral, y en la parte más interna los giros occipitotemporales laterales, occipitotemporales mediales, que lo habíamos visto en la anterior imagen como el giro fusiforme, y de importancia o de mucha relevancia clínica este que es el giro parahipocampal y el uncus del temporal. Cobra importancia clínica porque cualquier tipo de lesión que ocupe masa en esta zona, ya sea un hematoma como miramos en la primera clase, una tumoración en este lugar, genera que el lóbulo temporal se desplace hacia medial y el uncus del temporal se hernie, a lo que se le denomina la hernia uncal del temporal. La hernia incluye que esta porción de temporal contacta con el mesencéfalo, y al contactarlo lo comprime, y recordemos que en el mesencéfalo se encuentran estructuras de soporte o los centros cardiorrespiratorios. La compresión de ellos genera pues una urgencia vital que requiere inmediatamente descompresión. De allí entonces que la hernia uncal es uno de los pasos previos a un paro cardiorrespiratorio de origen neurológico, el cual básicamente es irreversible porque están haciéndose compresión de las estructuras cardiorrespiratorias en ese lugar. Para finalizar tenemos el sistema ventricular, que es un sistema que permite la producción y circulación de líquido cefalorraquídeo, y ese líquido cefalorraquídeo al circular a través de todo el sistema nervioso central, específicamente por el espacio subaracnoideo, le permite al cerebro una garantía de protección de la flotabilidad y también de alguna forma una eliminación de agentes tóxicos o de sustancias de desecho que puedan llegar y que no atraviesan la barrera hematoencefálica. El sistema ventricular está resaltado en color verde. Podemos observar que existen 4 ventrículos que son dilataciones mayores dentro del cerebro, y hay un quinto ventrículo que se describe en la porción más caudal de la columna de la médula espinal. El ventrículo número 1, y se lo narra o se lo marca con letra romana, es el del lado derecho. El ventrículo número 2 sería el del lado izquierdo.
el ventrículo número 3 o tercer ventrículo impar en la posición central, el ventrículo o el cuarto ventrículo que se encuentra en el romboencéfalo entre el cerebelo y el tallo encefálico, y el quinto ventrículo, pues la parte más inferior. Tanto los ventrículos laterales, derecho como izquierdo, se comunican con el tercer ventrículo a través del agujero de Monro, como lo podemos observar tal vez en esta imagen pequeña de aquí. Los dos ventrículos laterales se comunican a través del agujero de Monro con el tercer ventrículo. El tercer ventrículo se comunica con el cuarto ventrículo a través del acueducto cerebral de Silvio. Y el cuarto ventrículo se comunica con el resto del espacio subaracnoideo a través de los agujeros laterales de Luschka y el agujero medial de Magendie. Una forma para memorizarlo es que agujero lateral, la L, es de Luschka, mientras que un agujero medial que solo es uno, M de medial de Magendie. A veces sirve la mnemotecnia para ello. Los ventrículos laterales tienen a su vez unas porciones o unas astas o unos cuernos. El cuerno frontal, que se relaciona con el óvulo frontal, el cuerno temporal, que se relaciona con el óvulo temporal, el cuerno occipital, que tiene relación con ese lóbulo. Y esta forma de C contiene líquido cefalorraquídeo que se drena a través del agujero de Monro al tercer ventrículo. Del tercer ventrículo lo repetimos a través del acueducto de Silvio al cuarto, y del cuarto al espacio aracnoideo a través de los dos agujeros de Luschka y del agujero de Magendie. El sistema ventricular permite la formación continua, aproximadamente de 150 centímetros cúbicos de líquido cefalorraquídeo, que se produce y se reabsorbe a través del sistema venoso. Cualquier tipo de alteración en estas tres fases ocurre o deriva en una condición que es la acumulación excesiva en el sistema, y esa acumulación, dilatación del mismo y a su vez hipertensión endocraniana. Uno puede tener en esta imagen la circulación normal de líquido arranca en los plexos coroideos, se forma líquido, este discurre hacia el sistema ventricular, pasa de los ventrículos laterales a través del agujero de Monro al tercer ventrículo, del tercer ventrículo a través del acueducto de Silvio al cuarto, a través de Luschka y Magendie al espacio subaracnoideo y por el conducto ependimario también. En el espacio aracnoideo nuevamente asciende hacia la convexidad, donde las granulaciones aracnoideas lo reabsorben, y la reabsorción de estas hace que nuevamente inicie el ciclo de producción. Cuando existe problema en estas tres partes, se acumula el líquido y produce algo denominado hidrocefalia. Que se produzca demasiado líquido y no se reabsorba de la misma forma, hay un desbalance y eso generaría hidrocefalia. Que exista una obstrucción en el Monro, en el tercer ventrículo, en el acueducto de Silvio o en el cuarto ventrículo, una obstrucción derivada por una masa tumoral, alguna lesión que ocupe espacio, obstruye las vías naturales y el líquido se sigue produciendo y se acumula. Y la tercera forma es que no se genere la reabsorción adecuada. Se produce normal, circula normal, pero no se reabsorbe. Cualquiera de las tres condiciones me deriva en una condición denominada hidrocefalia. Y la hidrocefalia requiere un tratamiento, disminuyendo la producción, permeabilizando nuevamente lo que estaba obstruido, o si no hay reabsorción en las vías naturales, que es el espacio subaracnoideo o las granulaciones aracnoideas, pues hay que buscar absorción a través de una membrana diferente, y se utiliza entonces la derivación, por ejemplo, entre el ventrículo que está dilatado y una cavidad, la cavidad torácica, la cavidad atrial o el atrio del corazón, la cavidad peritoneal, y se deja que esas membranas, la pleura, el peritoneo o la cavidad del atrio, se encarguen de hacer la reabsorción, y eso se logra mediante pues, un procedimiento quirúrgico. Voy a indicar un video. Por favor, me confirman cuando logre compartir este video.
Veamos si es este. Hay una pantalla de YouTube tal vez proyectada en sus dispositivos. No, doctor. Aún no, ¿verdad? Listo. Regálame un segundo entonces. Aquí. Allí se encuentra tal vez ya mejor ahí se encuentra la imagen proyectada, sí, ¿verdad? Sí, Sí, doctor. doctor. Perfecto, bueno, entonces, este es un video que muestra un procedimiento quirúrgico por algo que nosotros estamos mirando ahora. Aquí está. Bueno, si ustedes notan, el sistema ventricular en este paciente se ha dilatado severamente y se utilizó algún tipo de derivación. Este es un catéter que está buscando derivar esta gran cantidad de líquido cefalorraquídeo que se encuentra al interior, al punto que casi la totalidad es agua. Y miren el cerebro lo escaso que hay. Este es un procedimiento. Perdón, ¿esto dónde no está? Aquí. Entonces, si ustedes pueden apreciar el sistema ventricular, esos serían los ventrículos laterales que se encuentran dilatados, y la dilatación está a expensas de todo el líquido que se encuentra en su interior. Esto genera presión, comprime las estructuras adyacentes y obviamente genera un deterioro neurológico. El procedimiento que se plantea entonces es una incisión en el cuero cabelludo. Aquí está el cuero cabelludo, aquí se levantarán los músculos epicraneales y a la disección de los mismos se hace un agujero en la bóveda del cráneo, y se va a introducir un dispositivo, un endoscopio a través de esta corteza, y la idea es llegar desde esa corteza, la idea es llegar desde este lugar, abriendo un orificio, hasta el ventrículo, atravesando la corteza mediante ese objeto. Posteriormente a ello, aquí podemos observar que ya entramos en el ventrículo. Si ustedes notan, esto es el ventrículo lateral, este es el agujero de Monro, estos son los plexos coroides y estos son las estructuras vasculares. El endoscopio va a ingresar a través del agujero de Monro, y debajo del agujero de Monro lo que vamos a observar es el tercer ventrículo. Ahí estamos entrando en el tercer ventrículo. Y esto que se encuentra aquí al fondo es el piso del tercer ventrículo. Ahora lo miramos en la imagen gráfica para entender cuál es exactamente el objetivo de esta cirugía. Este que es el piso del tercer ventrículo, la idea es comunicar estos ventrículos laterales con las cisternas de la base. Mediante este instrumento se hace una coagulación eléctrica del piso del tercer ventrículo y se lo tiene que abrir. Perfecto. Ahí se lo abrió. E inmediatamente empieza el líquido que tiene mayor presión acá arriba a pasar a esta otra cavidad que se encuentra aquí al fondo, que son las cisternas de la base. Posteriormente a ello se introduce una sonda, un catéter de tipo Fogarty, que es un balón que se va a inflar y va a dilatar mucho más ese ostoma que se formó allí. Ahí se dilata el balón, se hace mayor apertura del piso del tercer ventrículo, y de esa forma se comunica el sistema ventricular por una vía que no era la natural, pero se le abre una vía adicional, como la podemos observar allí.
Debajo de este tercer ventrículo encontraremos ya las estructuras de la base del cráneo y particularmente una de ellas que la vamos a poder reconocer muy fácil, que es la arteria basilar. Podemos observar cómo hay el latido cerebral, ¿no es cierto? Con las pulsaciones que genera el líquido cefalorraquídeo. Y el endoscopio se va a meter nuevamente por ese orificio también. Aquí al fondo se puede observar la arteria basilar inmensamente grande. Obviamente el endoscopio genera una magnificación del campo visual, por lo tanto se la observa así de grande. Y la maniobra es muy temeraria porque incluye hacerlo de tal cuidado que no puede generar desgarro arterial, porque si no se forma una catástrofe vascular y eso sí es muy complejo. Vale esta imagen aquí para determinar, cuando hablaremos de las cubiertas del cerebro, de las meninges, hay una de ellas que se llama la aracnoides, que asume su nombre porque es precisamente lo más parecido a una tela de araña. Aquí se puede apreciar cómo la aracnoide recubre el interior de estas cavidades. La arteria basilar, aquí atrás estaría el puente del tronco encefálico y aquí adelante sería pues básicamente delante de esto estaría el clivus, que es, hace parte de la fosa craneal posterior. Entonces allí queda ya ostomizado eso. Ahí salimos del tercer ventrículo, pasamos a ventrículos laterales a través del monro, seguimos mirando el plexo coroide, eso sería corteza cerebral y salimos. Y eso permite entonces que esto que antes estaba dilatado, comunicamos este tercer ventrículo con las estructuras que se encuentran debajo de él. Y de esa manera la presión dentro de ese ventrículo se libera. Les voy a compartir nuevamente esta imagen para entender cuál fue la cirugía. Doctor, Sí, escucho. en el momento en el que rompe el ventrículo, él rompe el piso del tercer ventrículo, ¿ese espacio correspondería a la cisterna interpeduncular o a la cisterna mágica? Exactamente, a la cisterna interpeduncular, doctor. Muy, muy bueno su aporte. Si usted nota aquí, ese es el ventrículo lateral. Aquí pasó por el monro a través de los plexos coroideos y él entró específicamente la cámara a esta zona. Este es el piso del tercer ventrículo. Cuando rompe el piso del tercer ventrículo, entra aquí a la fosa interpeduncular, como lo manifiesta el doctor, y comunica entonces estas cavidades que estaban cerradas con estas cavidades de acá, permitiendo que el flujo de líquido empiece a darse a través de otra ruta. Aquí estaba la arteria basilar y aquí estarían entonces las estructuras del clivus. Llegamos justamente a este punto de aquí, a la cisterna interpeduncular que se encuentra entre los dos pedúnculos cerebrales. Con eso nosotros logramos resolver que la acumulación de líquido en esta zona genere dilatación y se comunique a través de otro espacio. Si logramos nosotros hacer eso, necesitamos inevitablemente que exista una muy buena reabsorción. Por lo tanto, en aquellas hidrocefalias que su causa primaria es problemas en la reabsorción, de nada vale hacer una fenestración del piso del tercer ventrículo porque no va a haber quien reabsorba lo que se está derivando. En esos casos entonces se utiliza un catéter directamente y que se derive hacia el abdomen. No nos sirve hacer la fenestración del piso del tercer ventrículo. Entonces, existen diferentes condiciones que pueden obstruir el flujo. Procesos tumorales que obstruyen el silvio, agenesias, es decir, que congénitamente no se forme el acueducto de silvio, tumores en la fosa posterior que compriman el cuarto ventrículo. Cualquier condición de esas son las condiciones primarias que generan obstrucción. Las maniobras derivativas a veces pueden ser temporales mientras se le da solución a la causa primaria, pero el objetivo es básicamente el concepto de plomería. Buscar dónde está obstruido, desobstruirlo o buscarle una derivación para dónde tiene que ir ese flujo.
Siendo así las cosas, ese sería lo correspondiente a nuestra clase de hoy. A ver, déjenme ver algo aquí. Bueno, mis estimados, ¿alguna inquietud tal vez con respecto a lo que les he mencionado? ¿Alguna inquietud tal vez? ¿Se me fueron ya tal vez? Doctor, yo también tenía una pregunta. Era si, por ejemplo, un paciente que llega a tener un trauma craneal y causa una hemorragia interna, una hemorragia subaracnoidea, creo que se denomina, ¿podría haber también una acumulación de líquido cefalorraquídeo? Sí, de hecho, ese es el ejemplo de lo último que hablamos de las hidrocefalias reabsortivas. La hemorragia subaracnoidea ocasiona un tipo de fibrosis o de cicatrización que disminuye o anula la reabsorción por las granulaciones aracnoideas. Al no generar reabsorción, se acumula líquido y necesariamente se forma hidrocefalia. En ese caso, no se puede usar una fenestración del piso del tercer ventrículo, sino que se requeriría una derivación ventrículo-peritoneal para llegar a ese objetivo. Por lo tanto, la hemorragia subaracnoidea es el ejemplo característico de la hidrocefalia obstructiva. Me llama la atención que tenemos 25 asistentes el día de hoy. Muy poquitos. Y definitivamente confirma la teoría de que el mayor motivante de asistencia generalmente es la evaluación, lo cual sí genera tristeza. Por lo tanto, premio a los 25 que se encuentran el día de hoy es resolver en 2 minutos el cuestionario que les acabo de enviar en ese momento. Nada de cosas, son 2 preguntas, 5 minutos, y son específicamente para los 25 que se encuentran dentro del aula en este momento. No se admite ningún participante más, así que no se tomen el tiempo de enviarle el link a los que han inasistido. Que seguramente los 26 inasistentes, mira, ya están llenando más personas. Los inasistentes empezarán a decir que tuvieron problemas de conectividad. Entonces, por favor, 2 minutos, resuelvan ese cuestionario que acaba de ser enviado. Doctor, está como muy lento, me da un poquito más de tiempo. Tranquilo, tómese su tiempo. Son 2 preguntas, nada más. Tengo el pantallazo de los asistentes, así que... Doctora, lo que pasa es que mi portátil no me deja escribir con las teclas, entonces, pues mi nombre no sé cómo escribirlo. O espérame un momentico mientras mando mi WhatsApp y de ella puedo hacer eso, ¿sí? Tranquila, hágalo pronto su examen, por favor.
Vamos, vamos, chicos. Vamos, faltan 12 personas. Faltan 4 personas. 3. 2. 1. Excelente. Listo, mis doctores. 25. Uy, ¿cómo así que 26? No, 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 eso ya está pasado. Bueno, mis doctores, entonces cierro el cuestionario. Yo ahora hago el cruce y les remito su nota en el transcurso. Bueno, muchísimas gracias, doctores. Espero vernos en la semana entrante. Les agradezco mucho por su asistencia y felicito a aquellos que lo hacen. Y evitemos que los que faltaron tengan más problemas de conectividad. Bueno, que sabemos que no necesariamente es cierto. Muchísimas gracias entonces. Nos vemos en nuestra Doctor, qué próxima pena. semana. La temática para la próxima semana, ¿cuál es? El tema de la semana entrante es anatomía de médula espinal. ¿Ese en qué capítulo lo podemos encontrar? Ahí, pues, de la bibliografía que le recomendé, cualquiera de ellos está muy bien, en Latarjet, en Rubier, en Snell, cualquiera de ellos está muy bueno para estudiarlo. Es genérico, la anatomía es muy genérica en todos los libros. Vale, doctor, gracias. Bueno, sí, señor, con mucho gusto.